Bueno, bienvenidos a otro podcast más de Talkeando. Este es nuestro sexto podcast, si no me equivoco. Y nada, hoy hablaremos, como siempre, de temas relacionados un poquito con audiovisuales y demás. Y hoy vamos a hablar un poquito, una mezcla entre un poco lo que ha sido la comunicación deportiva y a su vez un poco el periodismo deportivo que la acompaña, ¿o no? Bueno, resumiendo mucho, haremos una pequeña historia para poner un poco en contexto y luego hablaremos pues básicamente de hoy en día, de cómo es la comunicación deportiva y cómo es un poco el periodismo deportivo. Como siempre, a mi izquierda tengo a mi tertuliano favorito, David Poc. Muy buenas, Víctor. Aquí con muchas ganas hoy, porque este tema me gusta bastante. Notaréis algún pequeño cambio en el decorado, alguna cosita, algún detalle, pero bueno. Y bueno, como siempre a los mandos de la nave, pues Miquel. Muy buenas, gente, estamos aquí otra vez en Talkeando y hoy yo vengo con ganas porque siempre tenemos a David un poco como que se queda un poco más callado y hoy como que le motiva el tema y yo quiero ver un poco a ver qué saca, a ver si le pinchamos un poco y saca algo bueno. Y no sé, ¿qué, David? ¿Te ves fuerte hoy? Bueno, por una parte sí, pero por la otra digo, ¿y si me quedo en blanco o algo? Y, bueno, la he pifiado, si no. Bueno, lo bueno es que esto, como no es en directo, se puede repetir. Se puede editar, no hay problema. Y nada, como os he dicho, pues eso, hablaremos un poquito de la historia de la comunicación deportiva y hoy en día cómo está el temario. Y hoy va a llevar las riendas un poquito más David, que es un tema que le gusta. Y sinceramente yo no me he preparado absolutamente nada. Así que nada, te doy paso y lo que tú digas. Bueno, así para empezar me gustaría hacer un pequeño repasito a los tipos de comunicación que hay en el deporte. Obviamente, si hablamos de comunicación deportiva, lo entendemos como la prensa, las retransmisiones, pero bueno, así por hacer un pequeño desglose, pues los tipos de comunicación empezamos primero con el entrenador y su entorno, el equipo, el futbolista, la comunicación muy básica, pero se necesitan entender. Luego la publicidad, obviamente, la prensa, las retransmisiones y la comunicación entre equipos o agentes de deportistas, pues es un poco los tipos de comunicación. Nosotros vamos a hacer, repito, especial hincapié en prensa, retransmisiones y quizá un poquito más en publicidad. Bueno, después de que nos haya leído la lista de la compra, que entre un poco en materia. ¿Cómo empezó esto de la comunicación deportiva? Pues a ver, primero de todo, viene un poco también del hecho de la concepción lúdica del deporte, que eso se remonta pues hace siglos, hace más de 2000 años, con los griegos, los romanos, los combates entre gladiadores, las carreras de cuadrigas, los Juegos Olímpicos. Eso ya pues viene ya de muy antiguo, pero claro, aquí queremos meternos más en el hecho de desde cuándo se ha convertido en algo más mediático, sus inicios y cómo ha ido evolucionando hasta hoy en día. Empezó más o menos en el siglo XIX, si no me equivoco, con las primeras publicaciones. Antes las publicaciones no tenían tanta importancia, las publicaciones deportivas. O sea, hablamos de prensa, ¿no? Sí, hablamos de prensa, pero empezó más o menos en el año 1895. Más o menos el diario de New York Journal, que hizo una publicación sobre carreras de caballos. Y luego, años después, ya en el siglo ya en 20, tenemos el primer titular, que es de New York Times, que es el propietario del Pulitzer, que hizo pues un primer titular de un combate de boxeo de la victoria del Gene Turner o algo así se llamaba. No estoy leyendo bien el boxeador, pero básicamente empezó un poco en esa época y a partir de allí pues ya todo se empezó a empezar a ver más titulares. En España a lo largo de ese siglo. Podemos decir que empezó un poco todo en América, lógicamente, sí, y fue con carreras de caballos y boxeo. Boxeo, sí, al principio era lo que más se llevaba. Un poco adelantar a todo esto, ¿no? También es, por así decirlo, el origen de la ludopatía, porque todo este tema de la carrera de caballos, sí, y demás. Es cierto, o sea, realmente pero también está un poco unido, o sea, primero empezó las apuestas, pero también las retransmisiones deportivas, cuando luego llegó la radio, sobre todo, pues hacía que mucha peña estuviese enganchada todo el día a la radio para ver las apuestas deportivas, a ver si se habían hecho millonarios. Digamos que esto no forma parte de la comunicación, pero ayudó a que la gente estuviese enganchada pues a la radio, a los periódicos, a ver si habían ganado, eso es cierto. O sea, realmente era por las apuestas más que por el deporte en sí. Bueno, sí, como has comentado antes fuera de cámaras, las carreras de caballos quizá era lo que más se llevaba a las apuestas, haber ganado algo. No sé si tenéis algo más que comentar sobre este tema. No, luego entiendo que después de la prensa empezó ya a haber
como noticieros o noticias por radio de hechos deportivos, sobre todo entiendo que de boxeo al principio y demás, ¿no? Sí, se empezó en 1921, empezó la primera retransmisión deportiva de la historia en radio, que fue el medio WJZ, no sé cómo lo dirán allí, en Nueva York, o sea, entiendo que era un medio estadounidense, que fue un combate de boxeo entre Johnny Dandy y Johnny Ray. Y por ejemplo tengo entendido que al principio, uniendo un poco prensa deportiva y comunicación deportiva, el tipo de prensa era más algo bastante objetivo, ¿no? En plan, o sea, más que, o sea, hacía una comunicación realmente objetiva, ¿no? Comunicaban los hechos. Sí, yo creo que se entiende un poco más así. O sea, tú y yo no estábamos allí en aquel momento, pero yo entiendo que sí, que en ese momento quizás no había tanto hooliganismo que hay hoy en día en el periodismo, por ejemplo. También, por ejemplo, otro hecho destacable es que al principio, cuando como combates de boxeo o fútbol, básquet, lo que sea, al principio los equipos, las competiciones se vieron amenazadas porque, claro, el hecho de que se retransmitiera por la radio pues hacía que la gente no fuese al estadio a ver el partido, a ver el combate o lo que sea, y eso sí que les preocupaba. Pero sí que es cierto que llegó un momento en el que tuvieron que ceder porque los periodistas se las ingeniaban siempre de alguna manera para subirse al campanario de la iglesia y retransmitir el partido desde ahí. O sea que era algo inevitable y al final pues acabaron cediendo y empezaron a darse paso a más pues, retransmisiones deportivas. Empezó con el boxeo, pero luego pues se dio paso pues también a partidos de béisbol en Estados Unidos, al fútbol, pues a carreras de caballos, obviamente, el básquet. Por ejemplo, también un hecho muy destacable, porque aquí en España lo que más se lleva es el fútbol, fue el Arsenal Sheffield United, el primer partido retransmitido por la radio, que pues los que hicieron el retransmitido del partido hicieron una especie de esquema del campo, creo que dividida en 6 partes. Supongo que Miquel nos pondrá aquí la plantilla original y verá un poco pues para narrar. No sé si alguna vez habéis escuchado el rollo, el futbolista atraviesa la línea de 3/4 del campo, ¿sabes? Pues viene un poco de ese esquema original que se hizo. Y después de eso entiendo que ¿qué hubo primero? O sea, ¿hubo algún diario especializado en prensa deportiva antes que se emitiera en televisión o eso ya fue después? A ver, aquí tengo que el primer diario de temática deportiva, no tengo todos los datos, a lo mejor nos puede venir uno y dice, no fue esto un poco inexacto, no va a venir nadie, no te preocupes. El que se cree que es de Sporting News de Estados Unidos, obviamente, de 1886. Y se cree que es el primer diario de temática deportiva. Entiendo, o sea, mucho antes por lo que has tele, ¿no? comentado, entonces, que antes se buscaba consumir más el deporte en cuestión, que quizá un poco ahora que parece que la gente busca consumir a los deportistas, ¿no? Un poco ya hemos visto pues cómo se trata alrededor de figuras, llámalo Messi, llámalo Cristiano, llámalo quien sea, ¿no? Entiendo que va un poco más por ahí. Bueno, antes entiendo que también, porque si al principio lo que más se veía era boxeo, entiendo que sería, o sea, me refiero que serían famosos. O sea, las figuras públicas de boxeo serían como famosillos, ¿no? Sí, lo que yo sí que creo que ha cambiado un poco más es un poco lo que rodea la manera de comunicar, el show, creo yo, pero eso ya entraremos más adelante, entiendo. De acuerdo. Vale, y entonces vamos a pasar ya a la primera emisión por televisión, por ejemplo. ¿Cuándo fue ¿Lo sabes cuándo fue la primera emisión? A ver, lo tenía apuntado por aquí, pero no sé si tú lo has apuntado. Que se nos viene otro yo no he apuntado. David, que nos da visitas. No, a ver, sí que tengo la primera retransmisión en España, que fue no fue una retransmisión. Bueno, entiendo que serían los Juegos Olímpicos o algo así, ¿no? Fue un partido de fútbol. No, pero digo a nivel mundial. A nivel mundial sí, creo que los primeros retransmitidos fueron los Juegos Olímpicos. No sé de qué año, sí que es cierto que un hecho muy destacable fueron los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, que pues el gobierno nazi mandó a una famosa cineasta, Leni Riefenstahl o algo así, no sé pronunciarlo bien, Leni Riefenstahl o algo así. Hizo un documental, el documental Olimpia, que sí que es cierto que tiene una ideología claramente nazi, pero dejando de lado la ideología, introdujo pues movimientos de cámara, seguimiento a los deportistas, encuadres picados, contrapicados, una serie de técnicas, encuadres que no se habían visto nunca en el mundo del deporte. Entonces fue como muy innovador en ese sentido. Utilizó como más de 60 cámaras y más de 400 metros de cinta de película. O sea, esa fue una locura. Es un hecho destacable.
dejando de banda pues la ideología que hay detrás, pero que obviamente el documental buscaba pues resaltar la ideología nazi, la grandeza del imperio. Sí, que la propaganda nazi salía cara, sí, básicamente. Totalmente. Vale, pues si queréis ya pasamos un poquito a la primera emisión, por ejemplo, deportiva en España, que nos toca un poquito más de cerca. Sí, esa fue un Madrid Racing. Pero no fue en directo, fue en diferido, se grabó, pero luego más tarde me parece que fue un Madrid Atlético, Real Madrid Atlético. Aquí en España lo primero fútbol, sí. O sea, la primera retransmisión en radio fue un combate de boxeo entre Spala y Uzcudun, y fue en Barcelona. Y lo retransmitió, no me acuerdo el nombre del medio. Bueno, eso es lo más irrelevante, pero sí, la primera retransmisión en radio fue un combate de boxeo a inicios de siglo, en 1926. Y de tele de fútbol. Fue en el caso de España. Sí, exacto. Vale, ¿qué más? Pues, ¿Me cuentas? A ver, también ha habido pues a lo largo de los años pues ha habido algunos cambios de formatos en la radio. Por ejemplo, el concepto de emitir varios eventos deportivos en radio, por ejemplo, a la vez en diferentes espacios geográficos. Eso lo inició pues la cadena SER con el programa Carrusel Deportivo, que todavía sigue vigente. Me parece que la cadena SER en el ámbito deportivo es la segunda de España, arriba está la COPE. Y inició pues esto, el Carrusel Deportivo, que sigue pues varios eventos deportivos a la vez. Por ejemplo, una jornada de liga, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? O sea, lleva un poco ese rollo, pero claro, hoy en día quizá el más representativo es el Radio Marca, que es la que quizá sigue más eventos deportivos a la vez. Podemos decir que al margen de Estados Unidos, que siempre van un poco por delante, aquí en España como que fue un pionera en ese sentido en las retransmisiones deportivas, porque vemos que junto a países como Brasil y tal, como que pega muy fuerte el tema del fútbol. No sé si estoy en lo cierto o algo. Eso es difícil de saber, porque claro, yo estoy hablando de aquí en España. En el mundo no sé si... He de decir que eso fallo mío, fallo de búsqueda, de no saber si este tipo de formato de radio se llevaba antes en otros países o fue España la pionera. No lo creo. O sea, sin tener mucha información no lo creo. No. Pero bueno, también ya que mencionar a Radio Marca, podríamos decir que Radio Marca fue la primera radio de temática únicamente deportiva. En España. En España, sí. Vale, antes de la llegada de Internet, que ya nos queda poco, me gustaría destacar, lógicamente, no sé cómo llamarlo, canales de pago, pay-per-view, no sé cómo decirlo. ¿Qué pasa con esto? Pues que a partir de cierto momento, hace prácticamente más de 30 años, 90, pues empezaron a emitirse las primeras retransmisiones deportivas pues bajo demanda, ¿no? O sea, Canal Plus, en este caso. Canal Plus en España, el Canal Plus, sí. En el 1990 emitió codificado, emitió el primer partido de fútbol, de evento deportivo codificado básicamente, que era un Valencia contra no sé quién, y eso fue en el 90. ¿No? Sí. Vale. Entiendo que esto supondría un cambio bastante heavy en la gente, en plan, si todavía habían visto deporte gratis, esto era como un inicio un poco raro, ¿no? Al principio era impensable, porque realmente no se ha acabado de instaurar definitivamente hasta 27 años después, prácticamente, o sea, pero sí que poco a poco han ido ganando terreno. Antes pues podíamos disfrutar hasta en Sport 3, podíamos ver la Champions, ahora lo tiene todo Movistar, DAZN, lo tienen todo ellos, y poco a poco se han ido ganando terreno hasta el punto de que ahora pues llegará, poco a poco se está convirtiendo como un producto de lujo. Sí, antes cuando lo habéis comentado fuera de cámaras, a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque yo no estoy muy pendiente de todo el tema del fútbol, ya lo sabéis, pero habéis dicho que no se puede ver prácticamente ningún partido relevante si no es de pago. Exacto. Yo recuerdo que de cara a secundaria, cuando yo tuve una época que sí que seguía un poquito más el fútbol, es como que más o menos todo era visible. Eso me ha dejado en shock. Pero es que ahora no es que no pueda haber un partido de fútbol, es que no puedes ver ningún deporte de élite. Sí, pero de hecho es un dato que nos lo dijeron en clase de estructura del sistema audiovisual, que los derechos audiovisuales más caros de España son los del Barça y del Madrid. O sea, eso ya lo dice todo, ¿sabes? Pero es que no tiene nada que ver cómo reparte los derechos las televisiones en España que, por ejemplo, en la Premier.
Exacto. ¿Tú se lo sabes? Sí. Ahí la Premier lo hace de una manera mucho más escalada, equitativa, mucho más escalada. Por eso también Barça y Madrid es Barça y Madrid. Sí, en cambio en España es todo Barça y Madrid y luego los demás un poco más repartido, pero sobre todo se lo lleva la mayoría Barça y Madrid. Es una locura, una diferencia un poco abismal. ¿Y eso que es culpa de la prensa deportiva o de la gente? Yo creo que es que la gente tiene mucho que ver también, porque son los dos equipos más seguidos, pero claro, la gente... Claro, pero eso solo pasa en España. Pero la gente solo ve lo que la prensa quiere que vea. Sí, pero también la gente tendrá que tener un poco de criterio. A ver, que sabemos que no. Yo entiendo que es un poco las dos cosas, ¿no? O sea, por una parte la gente sin criterio que consume lo que le echan a la cara, pero por otra parte también, si es lo que más se promociona, de alguna forma es como normal, ¿no? Que le incite más a la gente, porque al final todo esto de las narrativas mueve mucho a las personas. Sí, pero también es un fenómeno interesante, que esto, a ver, salvo algún caso entiendo puntual, eso solo pasa en España. O sea, que la gente esté tan, ¿sabes? O sea, que haya esa polarización tan heavy de Barça Madrid y luego pues vale, pues lo demás, ¿sabes? Eso no pasa en ningún país europeo, ni en ningún país americano. Supongo que eso también es una cuestión cultural, a nivel de que en España todas estas cosas se viven como de forma muy pasional, ¿no? Bueno, pero eso en todas partes. El fútbol se vive pasionalmente en Inglaterra, en Sudamérica, en todos lados. En Italia. Creo que España especialmente en ese sentido. Pero es que es cierto que llama muchísimo la atención que en otros países es como, no sé, vas, yo qué sé, al campo del Sheffield United y está el estadio lleno. O sea, yo he visto vídeos de hace quizá un año, medio año, de un equipo de tercera división inglesa y el estadio a reventar. En cambio, aquí vas a un equipo regional de tercera y ahí están por los familiares y los amigos, hay a lo mejor un total de 100 personas viendo el partido o menos. Es exagerado. Vale, si quieres esto lo comentamos luego, que nos liamos, y ya para acabar con lo de la historia, después de los pay-per-view podríamos decir que es la llegada de Internet, sí, que también cambia todo. Plataformas de streaming, un hecho muy destacable. Plataformas piratas, eso es un problema que, entre comillas, que tienen sobre todo las televisiones, pero un hecho muy destacable fue el 2 de mayo de 2009, el famoso Madrid 2, Barça 6, que sí, que soy del Barça, pero no lo hago para regodearme de aquel resultado, sino porque también fue ese partido, pues, que podríamos decir que en España fue el primer gran evento en el que se empezó a retransmitir por diferentes plataformas de streaming en internet, sea Facebook o algunas otras. Sí, David, que te gusta mucho ese tema, que lo querías sacar ahí a relucir, no, pero que te lo goces. Tu minutito. Sí, no, pero que fue un partido que aprovecharon la gran mediatización del evento, pues para introducirlo, emitirlo por varias plataformas de streaming por todo el mundo. También se utilizaron algunas cámaras de alta definición, pues también algunas... o sea, también tengo entendido que pusieron algunas cámaras en la línea del fuera de juego pues fue también introducieron muchos temas más bien técnicos, innovadores, y fue como también un pequeño punto de inflexión en todo esto. Obviamente, ya como antes has comentado, que no sé si fuera de cámaras, que DAZN existe ya desde hace bastante más. Sí, si quieres que hablemos de qué, de las plataformas, por ejemplo, hoy en día de pago. Al fin y al cabo el fútbol se está mudando se está mudando el fútbol, perdón. David solo se va a centrar en el fútbol. No, es que en mi cabeza solo pienso en fútbol, pero sí que habla todo lo demás. El deporte en general se está también pasando a las plataformas de streaming. Eso es inevitable. Hasta leí por ahí que Netflix también iba a empezar a emitir algunos eventos deportivos, en Francia al menos. Vale, bueno, decir que eso ya ha pasado, o sea, no es algo que vaya a pasar, sino que está ocurriendo. Absolutamente todo el deporte desde hace años es de pago, o sea, es fácil. Sí. O sea, ya sea fútbol, o sea básquet, o sea tenis, o sea motor, o sea golf, me da igual. Todo es por canales de pago. Víctor, no sé qué opinas de esto. En blanco. No sé lo que opinas de esto. A ver, o sea, yo personalmente me encantaría que todavía fuesen abiertos. Por ejemplo, he leído antes que la gente estaba acostumbrada antes mucho a eso, sobre todo la radio y tal, y la tele abierta, y cuando empezaron otra vez, pues todas estas, pues el Canal Plus y todas estas movidas, pues la gente como que se notó mucho el cambio otra vez de que la gente iba otra vez mucho como al bar, ¿sabes? A ver el fútbol, etc, sí. etc. Eso sí que es verdad que promueve un poco más esa cultura de ya no lo veo en casa, voy
al bar, pero aún así cada vez hay menos bares que emiten el fútbol o el deporte en general. No, y cada vez y por ejemplo, cada vez las cuotas que le ponen a los bares por ver el fútbol, por ejemplo, son muchísimo más altas. Sí, O sea, tú no pagas lo mismo en tu casa que uno en el bar por ver, me lo invento yo que sé, Canal Plus. Sí, de hecho el bar que estaba antes enfrente de mi casa, pues dejaron de emitir el fútbol porque es que no le salía a cuenta, y la gente cuando iba a ver el partido se pedía una Coca-Cola y ya está. Entonces es que llega un punto que a un negocio ya no le sale, o sea, a un bar no le sale a cuenta ya. Aparte de ¿tú consumes alguna plataforma de pago de deporte? En mi casa tenemos DAZN. Tenemos DAZN, Canal Plus, Movistar Deportes, Movistar La Liga, eso sí que no lo tenemos, pero sí que tenemos DAZN, que digamos que es la plataforma streaming de deporte más popular de ahora mismo, que tiene pocos años, desde hace pocos años, sí que... A ver, la más popular es Movistar. Sí, pero DAZN está ganando el terreno bastante... Bueno, el terreno que quiere Movistar porque le cede los derechos. Sí, o sea, de hecho hasta hace poco Movistar lo tenía todo, pero de repente ya empieza a dividirse entre DAZN y Movistar. ¿Sabes? Donde haya un partido de fútbol tiene los derechos. Incluso si está soñando, se ha comprado los derechos para que salgan sus sueños. Él funciona así. Yo creo que DAZN será como otras tantas que desaparecerá. No, sí, al final todo esto lo tiene el concepto. Pero el concepto seguirá ahí. No, el concepto sí, yo hablo de la plataforma como tal. O sea, porque han habido muchas plataformas de este tipo que han ido... Yo me acuerdo cuando era más chaval, salió mucho el vía digital y cosas de estas, que eso no existe ya. Y que eso fue... Primero empezó el Plus y luego este tipo de estos te daban contenido como de pago. Sí, era como le llaman en América la televisión por cable o algo así, que es como de pago. Y yo creo que esto... Porque para mí no son... A ver, lo que voy a decir es como si yo supiera de este tema, ¿no? Pero para mí no son... O sea, hay un momento que no son rentables. Porque yo creo que ahora ya podemos hacer un debate si quieres, aparte de fútbol, que yo veo mucho más otros deportes que fútbol, lo que le está pasando también al fútbol, entiendo, es que cada vez la gente joven cada vez ve menos deportes. ¿Por qué? Porque todos son de pago, yo creo. Cierto, o sea, la liga se queja muchísimo de que hay mucha piratería, ¿sabes? Cuando, a ver, pones el fútbol a 100 y pico euros al mes y te quejas de que la gente busca la opción pirata. Si se está convirtiendo, lo que comento antes, en un producto de lujo, y no solo en el fútbol, también en otros deportes, pero porque la gente prefiere verlo pirata, o llegará a un punto que ya no querrán ni verlo. Hostia, pues yo ahí me planteo algo distinto, y realmente es únicamente por eso, que no digo que no influya, pero yo creo que ha cambiado un poco los gustos de los críos. O sea, obviamente los deportes siguen teniendo tirón, pero igual antes todos los críos que querían ser futbolistas, yo ahora mucha gente la veo como que dice, yo quiero ser influencer, yo quiero ser streamer, yo quiero ver no sé porque qué. Es un Entonces, producto, en ese sentido es como que quizá no lo consumen tanto porque sus referentes son distintos. Yo, mi opinión sobre esto es bastante fácil, o sea, en el sentido que es lo que comentaba antes. Los niños consumen, entre otras cosas, lo que le gusta a ellos, lógicamente, pero los niños de pequeño consumen lo que consumen los padres, básicamente. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Lo comentaba antes del motor. Yo siempre he visto un motor. Y ahora hay muchos problemas en la Fórmula 1 y tanto en MotoGP, con audiencias y demás, porque, claro, no las ve ni Dios si no es pagando. Pero para mí viene ahí el error. No es que a la gente le guste menos el deporte, yo creo, sino que antes, lo que he comentado, antes hasta mi abuela sabía, por ejemplo, quién era el mejor piloto español de MotoGP. Me lo invento, Alex Cribille, en la época, ¿no? Todo el mundo, sin entender de motos, por ejemplo, todo el mundo conocía a los pilotos de motos. Sí. ¿Por qué? Porque tú ponías la televisión el domingo, después de comer o después del telediario, y quedaban motos, por ejemplo, aquí en Cataluña, eso en España no se puede decir, pero en Cataluña, por ejemplo, el deporte del motor siempre ha tenido muchísimo tirón. Sí, sobre todo las motos. Yo, por ejemplo, con mi padre, pues me ponía a ver la Fórmula 1 el domingo que tocaba y el domingo que tocaba las motos. ¿Por qué? Porque tú ponías TV3, en este caso de Fórmula 1, y tú veías toda la tarde de carreras. Sí, yo cuando era pequeño también lo veíamos. ¿Qué pasa? Exacto. ¿Qué pasa? Que yo estaba, por ejemplo, en la torre de mi abuela en verano y estábamos todos comiendo y en la tele había motos de fondo, por ejemplo. Sí. Pues lógicamente hasta mi abuela sabía quién era Cribillé. No tenía ni puta idea de lo que era una moto, pero yo pienso que la gente en general, y más de otra época, para él famoso es el que sale por la tele. Entonces, igual que pasaba en motos y en coches, pasaba también en fútbol, supongo, pasaba en tenis, pasaba en 1000 deportes. Para mí es eso, o sea, si ahora cada vez te restringen más eso, mucha gente de a pie que no va a pagar por DAZN no conoce a los deportistas ni sigue eso porque no lo tiene como accesible. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor sí, hoy en día a los niños les gusta más otras cosas, pero también por lo que de esto. Yo a lo mejor era pequeño eso y veía a mi padre viendo motos, viendo coches, viendo luego tenis, y yo lo veía, me podía gustar más o menos, pero ahora creo que solo consumen
gente muy joven de eso, por los padres sobre todo, que es por donde te empieza un poco a veces los gustos de pequeño, es eso, o tu padre es muy friki de me alimento motos y paga Dazón para ver motos, o tú no vas a ver deporte en la televisión. No, claro, está claro en ese sentido, ¿no? De que al final, quieras o no, o sea, los hijos suelen consumir un poco lo que le ponen los padres. Si se reducen las vías de acceso porque hay que pagar más y tal para tener acceso a las máximas competiciones, pues eso es un filtro, ¿no? De cara a qué consumen los jóvenes. Luego los jóvenes pues tienen el YouTube gratis, el Twitch gratis y todo este rollo, pues entonces claro, de ahí cambian los intereses un poco. Bueno, pero esto. Gratis hasta un punto, porque yo creo que estamos yendo a un sitio que es que la publicidad manda, bueno, eso siempre, ¿no? Porque para empezar el deporte y la comunicación, parte de su desarrollo, entiendo, y por ejemplo, y más en deportes como el fútbol o deportes incluso de motor, que el patrocinio es hiper importante, sí. Pues pienso que sí, Twitch y YouTube es gratis, vale, pero gratis hasta qué punto, porque yo me pongo YouTube hoy en día y hostia, cada 5 minutos me saltan 2 anuncios, cada programa que pongo me saltan anuncios, estoy en Twitch y cada vez tengo más anuncios. Estoy viendo una retransmisión que me interesa y ¿qué hago? Pues le doy el Prime a este tío porque es que sé que me voy a comer cada X 3 anuncios. Es cierto, pero aún así yo lo que... Pero bueno, aún así, lógicamente, sí, es de base gratuita, evidentemente. Sí, pero es que es eso básicamente lo que yo quería comentar, que es que últimamente los chavales consumen más por ejemplo, los influencers, a los streamers, porque es más accesible, es gratuito. Sé que es verdad que cada vez hay más anuncios, pero de momento es lo más accesible que hay. De momento, ¿sabes? O sea, es un plan, no sé, tú quieres ver fútbol, ostras, tienes que pagarlo, pero está el de Gref, invento, o el Ibai en directo, pues prefiero ver, los chavales prefieren ver eso. Yo personalmente prefiero verme el partido del domingo o las motos, que también las sigo bastante, pero no, los chavales de hoy en día, por lo que tienen más accesible con el móvil, son los streamers, los contenidos de YouTube. Sí, yo básicamente todos los deportes que sigo, o sea, muchas veces consumo más contenido de peña random en su casa, que bueno, sí, que entiende más o menos y me gusta cómo cuenta las cosas, que lógicamente de la fuente original, que podemos hablar de su periodismo, por ejemplo. Sí, pero también perdón, sigue. No, o sea, para lanzar un poco el tema, eso, hablando de periodismo. Ahora, o sea, no me voy a meter con los periodistas ni mucho menos. Pero hoy en día, por ejemplo, bueno, el periodismo deportivo en general me pareció basura. O sea, siempre respetando a la gente, ¿vale? A mí personalmente me parece basura. Cada año ha ido peor. Me ha flipado. Porque me pareció basura. Siempre respetando a la gente. Sí, o sea, basura el concepto de decir, nunca he entendido, o sea, entiendo que este es un país de sofá y de barra y de cuñados, eso lo entiendo. Pero nunca he entendido. O sea, a ver, para mí el periodismo es algo objetivo, que sé que no, vale, sí, que al final es muy bonito todo, pero sé que no, vale. Pero es que el periodismo realmente es como el periodismo político, o sea, es... yo escribo para este diario, sí, y pongo mi opinión, y a mí me hace gracia la gente desde el sofá o desde una redacción... ¿Qué coño? O sea, tú puedes informar sobre noticias, pero hoy en día eso se paga el salseo, porque ese tío que escribe de fútbol sabe más que Guardiola, por ejemplo, y es como, tú eres periodista, no eres entrenador. O sea, tu función es darle información más o menos objetiva, no decir al entrenador quién tiene que poner. Pero Víctor, y eso es el periodismo. Yo lo siento, pero la idea de periodismo que solo está en tu cabeza. Eso no existe. Siento haberte jodido la ilusión, pero sí que existe. Sí que existe. Esto es como todo en la vida. Miguel. Existe, pero claro, hay que buscar mucho y ahí está claro que siempre hay un perfil, pero hay gente un poco más objetiva y hay gente completamente subjetiva. A ver, hay gente que lo intenta hacer un poco más objetivo que otros, pero yo creo que al final las cosas que ganan visibilidad siempre acaban por estar reguladas, ya sea políticamente, ya sea a nivel de intereses de cualquier tipo, económicos, de marca. O sea, es muy difícil encontrar lo que buscas. A ver, sí, pero a ver, es cierto que en el mundo del deporte, por ejemplo, siempre los medios siempre han sido pues marcados por tirar hacia un lado o hacia el otro, pero sí que con los años ha ido pues a más y hasta el punto que hay verdadero hooliganismo en el mundo del periodismo deportivo. O sea, por ejemplo, el caso de son los mismos que están en el bar que son periodistas. Sí, por ejemplo, ahora el chiringuito de Juanes se ha convertido, en vez de hablar con florituras, a gente que se está arrastrándose por el plato o llorando o marcándose el show en medio plato solo para hacer un poco de show, mucho hooliganismo, solo buscan el titulares tendenciosos. Digamos que cada vez hay menos filtros para... No, para mí no es que sean filtros, sino que cada vez para mí la calidad que exige la misma gente, porque la audiencia es más baja. Porque la gente
también yo pienso que esto, o sea, no es culpa de los periodistas, ojo. Los periodistas son gente de este mundo y pienso que el mundo en general es eso. La gente no quiere ver un programa técnico, por ejemplo, siempre hablando del fútbol. La gente no quiere ver un programa técnico de fútbol que uno diga, Ya. pues mira, no, la gente quiere que el del Barça Madrid se peleen. Sí. Les suela, porque realmente sus programas no hablan ni de fútbol. A ver, hay excepciones como, por ejemplo, Mr. Chip o Mundo Maldini, que son analistas que les encanta Ahí a está, ahí saco, está. pero que sí que hay un sector que intenta un poco ser neutral, entre comillas, muy entrecomillado, pero sí que es cierto que a la gente le interesa ver, pues eso, el puro salseo. A ¿sabes? ver, yo pienso que de alguna forma los gustos de la gente y la calidad de lo que buscan está involucionando. Por suerte nosotros aquí en este podcast tenemos un público de calidad porque nos elige, al final hacemos un producto de puta madre. Entonces esto se agradece, se ve que aún sigue existiendo gente con conciencia, ¿no? Muchas gracias a todos. Y bueno, un poco eso, ¿no? Porque es que al final la gente es lo que decimos, cada vez busca más lo fácil, la confrontación, los dos bandos. Es mucho Pero más tú fácil crees que ver eso es- las cosas pero como tú crees que eso me es- pongo en un bando o en otro. ¿Pero tú crees que eso es algo de ahora? No, siempre se ha llevado. O sea, el humano siempre ha sido así. No, o sea, no es algo de ahora, pero ahora se acentúa aún No, más. se Es que Porque- antes, porque está las redes sociales. antes lo que he comentado antes, un poco el mundo de la comunicación deportiva era más con florituras, un poco más elegante, pero aún así siempre estaba ahí esa rivalidad. Ahora pues es en plan, Messi es un hijo de puta, ¿sabes? O algo así, ¿sabes? O sea, ahora pues lo que digo, hay menos filtros, pero siempre ha estado allí. Lo No, has siempre dicho ha estado, con siempre ha ganas, estado. lo has dicho con ganas. Pero si Messi es mi jugador, es mi ídolo para mí, bueno, entre comillas, A ¿sabes? ver, también es por lo que hablamos, o sea, es lo que le afecta a todo. Las redes sociales hace de cualquiera, tú puedas ver la opinión como el que dice de cualquiera. Y Bueno, antes sí. no. Bueno, también hay que decir que las redes sociales no representan a la mayoría de la población. Bueno, sí, porque, o sea, realmente sí. No, en verdad Yo creo que no. representa Yo creo tu que sí. entorno Una más parte, cercano. un sector más, quizá más hooligan, que esté más enganchado al Twitter, por ejemplo, pero hay mucha peña que no tiene Twitter, que es que Yo tiene no tengo opiniones. Twitter. Por eso. Creo que hoy en día poca gente no tiene Twitter. Ya, pero es que yo creo que lo de Twitter no es una muestra representativa. ¿Sabes lo que pasa? Que Por ejemplo. cuando tú vas a Twitter, Bueno. tú solo te encuentras ese perfil de personas. Entonces, Solo hay hate. la gente que no hace Ya, esa pero me hace clase de gracia que- cosas me no hace la gracia ves que- porque no se exhibe. Entonces, parece que todo el mundo sea de una forma, pero en verdad no. Lo que pasa es que la gente que no es así simplemente suda del jaleo, del circo que tienen montados los demás, ¿sabes? Ya, pero me hace gracia que por ejemplo, vosotros tenéis Twitter y, o sea, o tú tienes Twitter y te parece una mierda Twitter. Sí. Entonces, ¿para qué tienes Twitter? No sé. Nada, mi Twitter es muy hooligan, evidentemente, ¿sabes? Yo no Sí. me escondo, pero me parece que no es una muestra representativa. O sea, yo también- porque hay mucha gente que sigue el fútbol de toda la vida de manera tradicional, una parte de la población que no tiene Twitter y todavía pues lo sigue consumiendo, en plan sigue consumiendo el deporte, ¿sabes? Yo también tengo Twitter, pero yo en mi caso principalmente es para ver memes. O sea, a mí lo que me gusta del Twitter es el feeling este de que la gente sube gilipolleces y se retroalimentan esas gilipolleces y te sirven como para pasar el rato. Pero por si te pones a leer mensajes en vez de ver imágenes de memes, ves que la gente se le va la olla y yo no me quiero meter Ya, en pero ese por eso tema. yo no estoy en una plataforma así, porque si quiero ver memes tengo 1000 plataformas que no... Yo creo que Twitter originalmente es para leer información en texto, información no corta en texto de una opinión de alguien, ¿no? Para mí eso es Twitter. Si quieres ver memes, vete a Reddit, yo qué sé. No, claro, sé, me lo pero invento, ahí ¿eh? es donde, o sea, obviamente la red fue creada con un propósito, pero de ahí ha derivado a que mucha gente lo comparta a través de ahí y al final su significado principal, pues como que deriva en algo muy tóxico, ¿no? Por mucho que sea para lo que ha nacido. Ya, pero es que todas las redes sociales son tóxicas, no solo Twitter. Sí, pero Twitter quizás es la que menos filtros tiene, la que más se aprovecha porque es puro texto, ¿sabes? Claro, exacto. O sea, está dado un poco a ello. ¿Cómo ves, o sea, lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo ves? A mí me impacta, no hablando así de prensa deportiva. Yo he sido mucho de leer prensa escrita, o sea, antes cuando no había internet ni nada, lógicamente, o sea, solo había prensa escrita. ¿Qué te parece ahora, por ejemplo, o yo mismo, yo hablo en Marca ahora mismo, tío, y hay más noticias de la Isla de las Tentaciones, de que si esta se ha puesto tetas, que si esta es la novia de no sé El quién, tiramillas, ¿no? no sé, que
Es que a veces busco algo deportivamente que ha pasado el día anterior y es que tengo que filtrar mucho para encontrarlo, ¿sabes? De deporte. Si buscas algo concreto, sí. Y solo me salen cosas del Ibai, de la Kings League, de la Wanda Nara y de la moto, ¿sabes? Es como, a ver, ¿esto qué mierda es, tío? Esto a mí me ha chocado mucho, ¿no? Porque es verdad, o sea, Marca yo lo entendía siempre como un periódico digital deportivo, que siempre era contenido de ese estilo. Sobre pero todo. tú ahora lo ves y dices, yo no consumo mucho deportes convencionales, así que no suelo entrar ahí. Pero tú lo ves y dices, ¿dónde coño estoy? No, porque al fin y al cabo acaban tirando un poco a lo que más se vende. O sea, ofrecen pues su contenido habitual y pues el salseo, el tiramillas, que si el Ibai, que si no sé qué. Ya, pero luego se quejan a lo mejor, o luego los periodistas se quejan de eso, de influencer, de streamer y tal. ¿No? O sea, también se quejan de ellos, que les quitan el trabajo, ¿no? Pues, no sé, es pura hipocresía. Ya que te digas, pues, chico, es que tu trabajo hoy en día es copiar y pegar una noticia que ha dicho Ibai o Neymar por su Instagram, hacer un corte y pega y decir, ¿sabes? Eso es el periodismo hoy en día. Sí. Que no hablamos hablamos del periodismo general y más basura. Más cuñado. Sí. Pero que a fin de cuentas son los diarios más leídos en España de deportes. Entiendo. Sí, Marca, o sea, es Mundo Deportivo y Sport. O sea, sí. Y es eso. O sea, me parece que los contenidos son una puta mierda. Así lo digo. Sí, son diarios que cada año me gustan menos. Pero al fin y al cabo, donde me informo. ¿sabes? Hoy me gusta porque Víctor no se muerde la lengua. No, Hoy yo viene sé que no con me muerde todo. la lengua, en verdad. Pero eso me hace gracia. A mí lo que menos me gusta es el fútbol, ¿vale? Pues es que yo no uso ningún medio deportivo convencional para informarme de nada del deporte. Es que nunca, hace ya años que no uso eso. Que no te digo que de vez en cuando lo abro y miro algo, está claro. Pero yo, si quiero saber algo de motos, de tenis o de Fórmula 1, me voy pues eso, o a fuentes que me gustan o directamente a canales de YouTube, que aunque sea, como hablamos, un chaval de su casa, tiene más criterio que el que ha estudiado una carrera a veces, tío, y está en Marca hablando de Fórmula 1 porque hoy está aquí y mañana está la sección de bádminton, ¿me entiendes o no? Sí, eso, o sea, ¿qué me estás contando? Eso es cierto, que también lo quería comentar, que con este tema han irrumpido pues nuevos formatos, nuevas plataformas donde gente que no es ni periodista pues puede llegar a opinar. Han salido pues nuevos podcasts, por ejemplo el nuestro, ¿sabes? Que no es de temática deportiva, pero sí que es verdad que o sea, hay canales de YouTube, de Twitch especializados ya en siguiendo a un equipo, a un deporte en concreto, incluso cuentas de Twitter ya que opinan de cosas más específicas y que pueden servir para consumir. Y al fin y al cabo, yo, por ejemplo, a pesar yo pues me gusta consumir de todo, ¿sabes? En plan, del mundo deportivo, y me gusta consumir de todo porque así me informo de todo. Entonces, sigo mucha gente que, por ejemplo, youtubers que siguen, por ejemplo, al Barça de básquet, ¿sabes? Entonces yo lo consumo. Este tío le gusta las motos, este tío le gusta Golden State Warriors de la NBA. Pues cuentas de Twitter, youtubers, que los sigo porque me dan un contenido concreto y entonces dan, entre comillas, esa información fiable. O, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol sala. Sigo a un periodista de TV3, que lo conocí personalmente cuando estuve prácticas allí, que pues siempre me pone al día, siempre que tuitea algo, me pone al día de fútbol sala, por ejemplo. O sea, hay como estos nuevos formatos, entre comillas. No, entre comillas, no. Sí, pero que ya me estás entendiendo que al fin y al cabo no solo está la gente, los periodistas, los medios no son los únicos que informan ya, ¿sabes? No, es que los medios ya no informan. Bueno, nunca han informado. No, se dedican un poco a retroalimentarse, dar la misma noticia. De vez en cuando aparece uno que da una súper exclusiva, pero que y también es lo que hablamos. O sea, realmente las redes y tal han llegado a un punto que esto se equipara al fútbol y a cualquier otro deporte, que es lo que hablamos. O sea, muchas veces tiene antes un youtuber desde su casa porque es conocido o al deportista en cuestión le agrada porque es de su edad, es un poco de su deporte y tal, y lo que me va a referirme que hoy en día casi tienes noticias más fiables de youtubers desde su casa que de un Marca, porque es que ya normalmente los deportistas no hablan ya con la prensa y cuando hablan son como NPCs. ¿Por qué? Porque tienen un discurso. ¿Por qué? Porque saben seguramente, no todo el mundo está claro, pero saben muchas veces que dicen una cosa y luego que en la prensa ponen lo que les sale de los huevos. Sí. Para mí la diferencia es que ahora mismo un Messi de turno, un Neymar o, por ejemplo, yo que me veo eso, muchas motos y coches, se sienten más a gusto haciendo una entrevista por vía webcam, por lo que digo, con un youtuber famoso
que encima los dos se conocen, porque hasta el famoso conoce al youtuber, porque es de su entorno y es lo que esta gente consume más eso que el Marca. Pues lo que hago, yo antes me veo una entrevista de un youtuber de fútbol, por ejemplo, a un futbolista, que uno del Marca, porque en el Marca tú lo lees y es NPC, todo es sí, vamos a jugar bien, bueno, ha sido una buena jornada, tenemos 3 puntos, ¿no? Todo como políticamente correcto, ¿sabes? Y porque tampoco quieren abrirse porque les suda los huevos. Y lo otro lo hacen un poco más, yo creo, como, hostia, más... Hay más, pues eso, más colegueo, más, el otro se siente como más tranquilo, fluye más, incluso puede contarte cosas mucho más privadas sin tú preguntarle, porque está cómodo, que al periodista de turno de Marca, que sabe que luego va a poner el clickbait sensacionalista y dice, tío, pues que la próxima vez no hablo contigo, ¿sabes? Y también que hoy en día con sus móviles cualquier deportista te dice, estoy entrenando, me voy a duchar y mira, y ahora, ¿me entiendes? O sea, es que la prensa deportiva más sensacionalista para mí se está quedando un poco... Es que de esto Sí, se nutren un poco de estas cosas que pasan con terceros. Ay, perdón, Miquel. No, digo, de esto que has comentado tú, Víctor, de los entrevistadores de SNPC, de por ejemplo, un entrenador y tal. Yo recuerdo cuando estuve de prácticas en TV3 que yo tenía que ver ruedas de prensa de Xavi, que las íbamos pinchando ahí en realización. Y es eso, o sea, siempre el mismo discurso, siempre las mismas preguntas. Dices, no tenía nada por lo que quisieras seguir viéndolo, porque era algo completamente vacío. Sí, muy básico. Pero porque es que también entiendo que cuando te preguntan lo mismo todos los días, llega un momento que te cansas. Pero mira, un caso muy reciente es el Kun Agüero, por ejemplo, que ahora está metido en la Kings League. El otro día dio unos pedazos titulares en la Kings League, en plan, porque está así el colegio y dijo, sí, mira, si el Barça se esfuerza puede... Bueno, también Kun Agüero puede volver Messi, ¿sabes? Kun Agüero a veces se pasa con el mate, yo creo. Sí, pero que es un caso de... puede decir también cualquier cosa. Sí. Puede decir cualquier cosa. Pero al fin y al cabo es un amigo de Messi que está en el entorno. Mira, sí, pero es lo que hablamos, esto es el salseo que gusta a la peña hoy en día también. Oye, yo quería aprovechar, ya que has sacado el tema de la Kings League, porque hemos hablado de cómo ha cambiado el tema de, pues un poco a nivel narrativo, cómo se consume el tema del periodismo, pero a nivel audiovisual, cómo han cambiado los formatos y todo esto. Lo digo más que nada porque creo que tú fuiste, ¿no, David, a la Kings League este domingo, creo que ha sido. Sí. Que nos comentes un poco qué es lo que has visto, tú que sigues bastante el fútbol, a nivel de diferencias de formato, diferencias un poco de todo este rollo. ¿Qué es lo que consideras así más destacable? Porque me parece que es algo como que está cogiendo fuerza y que es interesante. A ver, yo en el mundillo de Twitch no sigo muchísimo, pero sí que algo veía de vez en cuando de la Kings League. Este domingo fui un poco en plan a ver qué me encuentro, ¿no? A ver qué ofrecen esta gente, y la verdad es que fue una locura el recibimiento que tuvo. Estaba el campo a petar, 92.000 personas, y a ver, realmente a mí personalmente lo que más me gustó fue los partidos de fútbol, ¿sabes? Pero yo soy como soy, yo iba pues a ver algo concreto, a ver un poco de espectáculo, pero la gente lo que quería era pues ver un poco el show, lo que tienen ahí montado, las batallas de gallo, que si viene el artista tal, y luego pues los partidos, lo que a mí pues más me flipó quizá es Perdona un poco que te interrumpa, o sea, si hay alguien que sigue viéndonos, que nos deje en los comentarios, por favor, cuántas veces David ha dicho que le gusta el fútbol, por curiosidad. Ahora, a mí realmente la Kings League, para mí no es un formato deportivo, o sea, aunque sea raro de lo que estoy diciendo. Yo creo que van las dos cosas de la mano, show y deporte. Yo pienso que el deporte es una excusa. A ver, o sea, yo lo que quería comentar es que a mí lo que más me moló quizás son las nuevas reglas que se ha inventado ahí Piqué, que quizá lo hacen un poco más emocionante, porque hacen que el partido está un poco medio muermo, de repente, pum, arma secreta, se va un jugador del campo, o un penalti del presidente, como que pueden haber cosas que cambian de repente y lo hacen aún así más emocionante. Quizá la Kings League no tenga un futuro, cosa quizás sí, quizá no, pero quizá el concepto que intenta introducir Piqué es lo que busca la gente, puro show, entretenimiento. Es que la gente busca show, no busca fútbol. Es que tú pero al fin y al cabo estas cosas... Vale, pero te digo una cosa, si la Kings League no lo hubieran hecho la gente que la ha movido, ¿quién vería la Kings League? Nadie, obviamente, ¿sabes? Si los mismos que han hecho la Kings League, es lo que te he dicho antes, hicieron un campeonato de petanca, ¿crees que no tendrían viewers? Los tendrían, pero no tantos. Porque al fin y al cabo han utilizado el deporte rey. Sí, vale, sí, para... claro, es lo fácil. Y porque también es muy fácil, porque también es el deporte rey, porque con una pelota ya juega fútbol. Pero me refiero, yo pienso que esto más que un tipo de nuevo paradigma de deporte, yo creo que esto es un show, que la excusa es fútbol, y mañana la excusa es boxeo, y mañana la excusa son globos, y es un poco, me ven porque soy quien soy. Sí. Y ya está.
Hombre, al fin y al cabo, Claro, lógicamente, claro. ya lo comentamos en uno de los anteriores podcasts, que lo que mueve mucho son las personas. No, es lo que mueve. En este caso, por eso, para mí es un paradigma un poco distinto al de deporte como tal, ¿sabes? O sea, para mí es como un tema aparte. Ya, pero al fin y al cabo... de Víctor a todos estos futbolistas que están en la Kings League. A ver, dilo más claro. No, pero es que es la verdad, o sea... Ya, pero al fin y al cabo, hoy en día a los más jóvenes les cuesta consumir un partido entero de fútbol. Y esto es con 40 minutos, con reglas random, que la cosa puede cambiar en cualquier momento y no tiene por qué ganar el mejor. Que me refiero, que las ideas son guay, me refiero, pero que creo que el deporte es la excusa. Sí, el deporte es la excusa, pero al fin y al cabo yo creo que es lo que intenta, aparte de que Piqué se lo quiere pasar bien, creo que intentan hacerte ver pues que quizá la gente busca pues algo más innovador, giros radicales de guión, entre comillas, algo que pueda ser más entretenido y no todo el rato un equipo encerrado atrás, un Cholo Simeone de la vida y otro equipo pues, un partido así como medio muerto, o el Barça de Setién que se tiraba medio partido tocándola sin acercarse a portería. La gente quiere ver algo más, pues que rompa un poco, que darle emoción, y es un poco lo que intentan hacer con la Kings League. Sí, bueno, al final a más fácil y más estimulante sea de base, es más fácil de entender, ¿no? O sea, ver pase conforme una estrategia, si no tienes ni puta idea de fútbol, pues no le das valor. Lo que sabes que funciona y si lo ofreces siempre, pues es como que la gente lo va a recibir bien. Pero el problema más que pase, para mí eso pasa en todos los deportes y no es fútbol. El problema es que la gente joven no le gusta, a lo mejor por lo que hablamos, un partido de 90 minutos, o en coches una carrera de 2 horas para que no pase nada. A la gente le gusta que pasen cosas. Sí. Y yo creo que eso es porque, aparte de sí, las cartas y todo son muy bonito, pero yo creo que el mayor problema es que, a diferencia de los americanos, pues que ellos hacen deporte muy largos, con mucho parón, pero lo que hablábamos, es una Kings League constante. ¿Por qué? Sí. Porque los americanos como que pasan la tarde con ese partido. Hay actuaciones, hay movida, hay la Super Bowl, ¿sabes? Sí, que por un poco eso. Que por cierto, añado el dato que la primera Super Bowl así con más seguidores, con más show, creo que fue la tercera edición que se hizo, que no me acuerdo el año, pero así añado el dato por si alguien se lo estaba preguntando, ¿sabes? Eso es mínimo, era 60 años mínimo, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que se nos está echando el tiempo encima, ¿no? Sí, no sé si quieres hablar algo más de rollo periodismo, comunicación, alguna cosilla. Tengo más datos, creo que el capítulo ha ido evolucionando y ha cambiado radicalmente, pero eso me ha gustado y tengo más datos, pero nada que añadir así que sea importante, ¿no? O sea que si Mikel no tiene más que añadir, yo pues no tengo nada más que decir. Yo en ese sentido poco que tengo que añadir, me gusta porque ha sido dinámico. Si cualquier cosa se nos ha quedado el tintero y algún apunte, ya sabéis, #talkeando con nosotros, aunque parezca que no, podéis ser los primeros en usarlo. Está ahí la cosa que está por estrenar, Y bueno, o sea, poco más. No sé si queréis comentar algo en particular o dejamos ya pie a Víctor que despida. Sí, tú despide, Víctor. Pues nada, esperemos que el que haya escuchado esto haya sido un poquillo ameno, por lo menos se haya distraído un poquito. Y nada, y la semana que viene pues nos vemos otra vez aquí con otro capítulo de Talkeando y con algo relacionado así como siempre, con la comunicación. Como dice Mikel, si también os interesa algún tema o tal, pues bienvenido sea, ¿sabes? Pues nada, chicos, muchas gracias y nos vemos la semanita que viene. Venga, que vaya bien. Adiós. Hasta luego.